Bueno, nos encontramos en la Barceloneta, desde aquí, desde el corazón de Cataluña, uno de los lugares más turísticos y sobre todo más frecuentados en este fin de semana. Nos encontramos en el mes de marzo, en el día 24 de marzo, dispuestos a finalizar este mes para empezar con el mes de abril. Grandes acontecimientos a nivel diplomático, a nivel político. No dejen de vernos permanentemente aquí por Canal Latino Televisión. Segundo, bienvenido al programa Pachamama TV Noticias, Inmigrantes en el Mundo. Cuéntanos un poquito, ecuatoriano, costeño, pero sobre todo humanista con las causas que hoy por hoy es noticia en el mundo. Así es. Embargados y sin casas. Así es, compañero. Amaru, muchas gracias por la entrevista que nos haces esta mañana. Realmente como una persona más afectada y como un ecuatoriano que está aquí viviendo en España, en Cataluña, lógicamente conozco realmente los problemas que tiene el colectivo ecuatoriano en relación con el problema no solamente de las hipotecas, sino también del desempleo, de casos de vulnerabilidad, bueno, en fin, una serie de problemas que lógicamente se tienen que ir mirando de a poquito para ir solucionándolos. Ahora mismo, lógicamente, con el problema hipotecario, tenemos claramente nuestra posición como un colectivo que lucha por reivindicar ciertos derechos que son vulnerados. Por favor, segundo, a ver si nos aclaras un poquito en asesoramiento, ¿cómo se encuentra en este momento las leyes a nivel de desahucios, desahuciados de sus casas? Bueno, primeramente, ya de antemano ya lo sabíamos, que la ley hipotecaria de España era una ley obsoleta, una ley que no favorece a las familias, simplemente favorece a la banca y al sistema capitalista. Ahora, lógicamente, el día de ayer hemos recibido una noticia muy interesante de un recurso que presentó un ciudadano marroquí. Su abogado lo presentó a la Unión Europea, ¿vale? Para que la Unión Europea dé un veredicto de la ley hipotecaria. Y como resultado de ese recurso, la Unión Europea se ha pronunciado manifestando de que la ley hipotecaria de España es ilegal. Por lo tanto, eso ya lo sabíamos nosotros como movimiento reivindicativo y aglutinados en la plataforma de afectados por la hipoteca que se creó aquí en Cataluña y que se ha crecido una barbaridad en todo el Estado español. Pues lógicamente ahora nos dan la razón. Este gobierno ha intentado callarnos de tal manera que protegiendo a la banca y no a los ciudadanos. Ahora, por supuesto, no les queda más otra alternativa que aprobar la ILP, que son los 3 puntos fundamentales que se pide: dación en pago retroactiva, estos desahucios y un alquiler social. El gobierno ya se ha pronunciado. Esperemos que dé cumplimiento a una sentencia como la europea, que condena lógicamente a este país con la ley obsoleta, que es la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria. Y en este sentido te quiero comunicar de que al ser ilegal, creemos que es necesario que se tome en consideración a aquellas familias que han sido desahuciadas con una ley ilegal, de que se pueda recuperar su vivienda, porque si ha sido ilegal, no es legal su expulsión, no es legal su desalojo y no es legal que la banca haya cobrado tanta cantidad de dinero estafándolos con una ley injusta. Por favor, si nos puedes decir hasta el momento cuáles son las estadísticas por día sobre los desalojos que se ejecutan en territorio catalán. Bueno, en realidad en territorio catalán, pues efectivamente un valor exacto, porque esto es el Consejo Nacional, digamos el Consejo del Poder Judicial, que es el que lo da por
por hacérnoslo saber. Realmente consideramos que estamos alrededor de unas 500 personas desahuciadas a nivel de toda España. Por lo tanto, si hacemos un promedio, yo creo que unas 100 o 80 personas cada día se desalojan en Cataluña. Y los procesos, pues lógicamente, están por ahí aproximadamente, entre 100 y 150 cada día de proceso de ejecución hipotecaria en Cataluña, a nivel general, porque aquí no solamente el colectivo ecuatoriano es el afectado, aquí hablamos de todos los colectivos y de todos los países que están en Cataluña. Hilda, ahora estamos uniéndonos a toda la manifestación. Han acabado de venir ahora los Mossos de Escuadra. Perfecto. ¿Cuál es el proceso de ellos antes de desalojar a los que habitan en el piso? Tenía que haber bajado el propietario del piso, hablar con ellos. El objetivo en sí de ellos era retirar toda esta gente que está aquí, retirarnos a todos los que estamos aquí para que ellos puedan venir, para que el juzgado, ahora vendrían los procuradores y la secretaria del juzgado. Pero como no nos han podido hablar, ni siquiera con la dueña no nos han podido retirar, entonces ahora supongo que estarán llamando al juzgado para ver si el procurador y la secretaria vienen. Pero en sí ellos han venido aquí, el objetivo de venir de ellos aquí es para retirarnos a todos los que estamos aquí. Encontrarnos aquí en tu casa. Estas 4 paredes cuentan historia durante tantos años. Y te digo de verdad, tú como portavoz de todo lo que está pasando a nivel de familias, de hogares destruidos por la economía y que se encuentran siendo discriminatoriamente arrebatados de un patrimonio que les ha costado lágrimas de sangre a todos los ecuatorianos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te puedo decir? Que, como tú mismo dices, no son pocas las familias que estamos en la misma situación. Y lo único, a todas las personas que están en el mismo caso, darles una voz de aliento. Que esperemos a que todo esto pase y sepamos que todo esto algún momento terminará. El hecho de que estemos ahora mismo anulados como personas aquí, porque no podemos optar por créditos ni por comprarnos simplemente un teléfono móvil. O sea, ahora mismo tu propiedad, ¿cuánto tiempo falta para que ya sea retirada por completo y no tengas acceso a...? Exactamente en tiempo no te puedo decir, porque eso depende todo de los juzgados, de procesos judiciales, de que la carta llegue más pronto o llegue más tarde. En tiempo exacto no te puedo decir, pero como igual puede el juzgado acelerar el trámite y llegar al momento del desahucio, como puede tardar. Ha habido casos que tardan un año, más de un año, ha habido casos que tardan 6 meses. ¿Tu proceso en concreto? El mío está en proceso ya judicial. Estamos en un proceso judicial a la espera del desenlace. Esta era mi habitación, ya ves, ahora tengo todo el piso vacío. Y volver aquí me da mucha nostalgia, porque estos han sido el sitio en el que he pasado con mi niña, en la infancia de mi hija ha pasado aquí. Y llega un momento en el que ves que todo se te va y no puedes hacer nada, porque realmente, humanamente no puedes hacer nada. Y miras y te das cuenta que todo se está acabando. Es cuestión, ya te digo, como cuestión de tiempo, de que todo esto vaya pasando. Y realmente no puedes hacer nada, porque ni las autoridades te dan pie para que hagas algo. La situación es crítica, muchas familias sufren, mucha gente se ha quedado en la calle. ¿Qué solución se está dando al respecto? Mira, yo creo que en los bancos, yo he sido una de las muchas personas que ha acudido al banco a hablar con la gente para que por favor me cogieran el piso y dejar de tener esta deuda. Pero los bancos te lo dicen claramente, que prefieren que un piso se subaste a que tú te puedas quedar sin la deuda. Y realmente soluciones yo creo que de momento no tenemos ninguna, hasta que las autoridades se pongan en pie firme de lucha para echarnos una mano a toda la gente que estamos fuera. Estamos hablando de una propiedad de ¿cuántos metros y qué valor tiene? 240.000 euros, casi 80 metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo estás fuera del Ecuador? Hace 14 años que estoy fuera. ¿Qué les puedes decir a todos los... ¿Qué les puedo decir? Que la gente que está allí luche por lo que tiene, que Ecuador es un país muy bonito, que cuando no estás allí lo añoras. Yo lo añoro muchísimo y la verdad que me gustaría mucho volver a mi país. ¿Un saludo a alguien en particular? A toda mi familia y en especial a mi hija Inara. Muchísimas gracias. A ti. Como fuera.